La obra de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, no solo es pionera en el género de ciencia ficción, sino también fue una de las primeras reflexiones literarias sobre la otredad y lo monstruoso. Es una de las expresiones más consolidadas dentro del mito de la vida artificial, lo que produce que inclusive en la actualidad se retome su relato. Ahora bien, ¿qué premisas resultan invariables para que estas transposiciones resulten afines al relato original? Hay un común denominador que se repite en todas las obras. Un creador que logra generar vida de manera artificial a partir de retazos, que es motivado por la ciencia y opera de manera omnipotente, no pudiendo hacerse cargo de su creación una vez que la terminó. Por otro lado, está la figura de un monstruo, que es condenado por su apariencia. A partir de él, se plantean cuestiones éticas y morales relacionadas con la búsqueda de poder, con el objetivo de vencer los límites entre la vida y la muerte. Shelley escribió Frankenstein durante la Revolución Industrial en el año 1818, donde triunfaba el racionalismo. A nivel científico, surgían investigaciones en torno a la electricidad y la disección de los cuerpos era común en los estudios de la época. Esto generaba inquietud en la sociedad ante la falta de responsabilidad de algunos experimentos y la necesidad de limitar éticamente la actividad. Siguiendo lo planteado por Graciela Sarti sobre la caracterización del arquetipo del monstruo que establece Shelley, es posible ver que su fisonomía se elaboró con retazos de otros cuerpos. La autora presenta al monstruo como un ser complejo, una criatura que no nace con maldad, sino que es marginada por su apariencia y rechazada por su entorno, incluyendo por su creador, Víctor Frankenstein. Su comportamiento no se debe a la forma en la que fue creado, sino en cómo es percibido y tratado. Inclusive, motivado por querer adaptarse a la civilización, tiene la capacidad de aprender y expresar lo que siente, buscando comprensión y afecto. Además, un aspecto importante es la presencia que la autora le da al personaje del monstruo, quien además de tener voz, es también el narrador de uno de los relatos que componen la estructura de la novela, lo cual permite que el lector empatice con él. En este acto de pasar de una obra literaria al discurso cinematográfico, como plantea Woolf, se agregan, se suprimen y cambian aspectos del relato. Tal es el caso de Frankenstein, la película de James Whale, una de las transposiciones más emblemáticas, la cual instaura el arquetipo del monstruo con un aspecto nunca antes visto y que continúa siendo una referencia en las obras de la actualidad. El director retoma la premisa de la novela de Shelley, pero simplifica y condensa el relato, enfocándose en las consecuencias de la creación. Además, la criatura es despojada de gran parte de la complejidad emocional que la autora le otorgó. Whale construye un ser más instintivo y peligroso, que encarna las ansiedades sociales de los años 30, como el temor al avance de la ciencia y el colapso de los valores tradicionales. En la película se ve a un ser grande, torpe y amenazante, que no sabe hablar y que no tiene capacidad de razonar. Su violencia se la adjudican a una equivocación de su creador, quien le colocó el cerebro de un criminal, un resultado de, como explica Sarti, un cuerpo que se construye como campo de experimentación, un repositorio de piezas fragmentarias e intercambiables, es decir, una composición. En cuanto al personaje del creador, que a diferencia de la novela es llamado Henry Frankenstein, es un hombre obsesionado, atento al monstruo, con intenciones de guiarlo y enseñarlo a comportarse. No lo abandona desde el primer momento, como sí pasa en la obra literaria, en donde Víctor se horroriza de su propia creación. El monstruo, en esta película, interpretado por Boris Karloff, es un ser robusto, desproporcionado, con piel pálida, frente grande, cicatrices y tornillos incrustados. Estos famosos tornillos no aparecen en la obra de Shelley, sino que fueron incorporados en la película. El autor Ledesma expresa que en las adaptaciones de la novela al teatro y al cine se ha dado protagonismo a esta figura a costa de reemplazar los interrogantes de la novela por otros y en general quitándole al monstruo su capacidad lingüística. La famosa exclamación "está vivo", incorporado por el director en la película, es un elemento icónico que se repetirá en las siguientes transposiciones, como sucede en Frankenweenie de Tim Burton.
En esta película, Burton explora sus propias conexiones emocionales con el mito de la vida artificial, realizando una parodia que homenajea a la película de James Whale. En este caso, y a diferencia de lo que sucede tanto en la novela como en la película de 1931, lo que motiva al creador a querer vencer los límites de la muerte es el cariño que le tiene a su mascota. Sin embargo, los recursos formales y algunos aspectos narrativos referencian constantemente al film de Whale, como sucede en la escena del molino. Otro ejemplo es el aspecto del perrito, Sparky, que luego de volver a la vida a raíz del experimento de Victor, presenta tornillos en su cuello y cicatrices, cumpliendo con el arquetipo del monstruo que instauró Whale. Sin embargo, el mismo no genera el rechazo y pánico que genera el monstruo de Whale, sino que en ese caso, el monstruo es reivindicado en un perro amable y leal. En cuanto al relato, se hacen presentes varios componentes que remiten a la novela. Pero también hay desvíos que refieren directamente a Whale, como sucede con el uso de un rayo para darle vida, lo que difiere de lo desarrollado en la novela de Shelley, quien menciona una noche tormentosa durante la creación de la criatura, sin especificar lo del rayo. En el final, la gente persigue a Sparky hasta el molino para atraparlo, similar a lo que ocurre en la representación de Whale. En este caso, Victor queda atrapado en el molino que se incendia y Sparky lo salva, perdiendo su vida. Los vecinos recapacitan ante lo sucedido e intentan ayudar al niño a revivirlo. A diferencia de la película de Whale, Burton deja de lado lo trágico para terminar la película con un final feliz, ofreciendo así una visión más empática y de comprensión. Resulta interesante traer a colación la mirada en que sintetiza la sociedad y la representación de Frankenstein el autor Ledesma en su libro. Tim Burton constantemente recurre a los personajes marginados, que son excluidos por la sociedad. En la película El joven manos de tijera, Edward es la creación inconclusa de un científico que falleció mientras buscaba crear una vida humana artificial, dejándolo a medio terminar con tijeras en vez de manos. A diferencia de Whale, Burton opta por resaltar la belleza en la otredad, presentándola como algo que merece ser aceptado y comprendido. En cuanto al final de la película, es distinto a las demás transposiciones. En este caso, la criatura decide aislarse por sí misma al darse cuenta que su entorno jamás lo aceptará. En Frankenweenie, Sparky comete un acto heroico al salvar a Victor y Elsa del molino en llamas, y así es aceptado por la sociedad. En el caso de la película de James Whale, el monstruo muere quemado luego de empujar a su creador. En el libro, tras una serie de eventos devastadores, Victor se obsesiona con destruir a la criatura que creó y termina muriendo durante su viaje de persecución. El monstruo, al enterarse de la muerte de su creador, se siente abrumado por el remordimiento y el sufrimiento. Termina exiliándose, dando a entender que le dará fin a su propia vida. Dentro de la narrativa de sus films, Burton hace referencia al final de la película de Whale cuando la gente del pueblo persigue al monstruo hasta el molino. Tanto en Frankenweenie como en El joven manos de tijera, observamos a la gente persiguiendo por las calles a Sparky y a Edward, mientras la cámara los acompaña. En el acto de transponer una obra literaria al discurso cinematográfico, cada práctica utiliza sus propios recursos para su creación. Las representaciones modernas de la otredad y lo monstruoso dialogan constantemente con las obras de Shelley y de Whale, aportando nuevas perspectivas y recursos. Mientras que Shelley humaniza al monstruo y critica el rechazo social, Whale lo deshumaniza, refleja los temores de su época. En cambio, Tim Burton, en ambas películas, ofrece una visión más empática y conciliadora, adaptando el arquetipo del monstruo a una narrativa que busca la aceptación y la comprensión. Frankenweenie toma la esencia sensible del arquetipo del monstruo configurado por Shelley, pero para elaborar formalmente la película toma elementos estéticos y narrativos de Whale. En cuanto al joven manos de tijera, sucede una cuestión similar. Llegamos a empatizar con el monstruo, pero la obra mantiene varias similitudes y referencias formales al cine gótico clásico de los años 30.
Burton toma en cuenta ambas obras, pero incorpora su propia mirada y emocionalidad, cargando de un dramatismo particular a los personajes y la trama.